Dicen que el tiempo no es un río que corre hacia el olvido, sino el aliento del amado que organiza el caos de las almas hasta que cada átomo se rinde ante su verdadera forma y su destino final. Tu presencia aquí, frente a estas palabras que parecen susurros rescatados de un siglo lejano, no es un accidente del destino ni una casualidad, sino la cita obligada que tu espíritu pactó con la eternidad mucho antes de que el primer sol fuera encendido en el firmamento. No busques en este encuentro un simple consuelo para tus horas de ocio, ni una distracción para el peso de tus hombros, pues lo que aquí se revela es una puerta que exige ser cruzada con el corazón desnudo, y la voluntad dispuesta a ser transformada por el fuego de la verdad que no admite sombras. Antes de permitir que la sabiduría de Rumi penetre en el santuario de tu mente y rompa las cadenas de tu ansiedad, escribe abajo: acepto el tiempo divino, como señal de que estás listo para dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con la voluntad de lo absoluto. La enseñanza sufí comienza recordándonos que el buscador es, en realidad, aquello mismo que está buscando, y que la distancia entre tu deseo y su cumplimiento no es una medida de kilómetros o años, sino de madurez interna, pues el amado, como Rumi llama a Dios, nunca llega tarde, solo espera a que tú estés verdaderamente presente. Vivimos en la ilusión de que el tiempo es un juez cruel que nos arrebata la juventud, las oportunidades y los amores, cuando en realidad el tiempo es el sastre divino que corta la tela de nuestra existencia con la precisión de quien conoce las medidas exactas de nuestra alma. Te sientes perdido porque miras el reloj de los hombres, ese artefacto de metal y vidrio que solo sabe contar los pasos hacia la tumba, pero ignoras el reloj de la rosa que no se angustia por el invierno porque sabe que la primavera ya está latiendo en el silencio de sus raíces. La angustia que sientes hoy, esa sensación de que la vida te debe algo, de que otros han llegado a la meta, mientras tú sigues atrapado en la salida, es el diagnóstico de una ceguera espiritual que Rumi llamaba la enfermedad del yo fragmentado. Creer que el tiempo es lineal es el primer error que te condena al sufrimiento, porque en el plano de la verdad, todo lo que te pertenece ya está buscándote con la misma intensidad con la que tú lo buscas a ello, pero si tus manos están cerradas sobre el dolor del pasado, no tendrán espacio para recibir los dones del presente. El diagnóstico de tu insatisfacción no reside en lo que te falta, sino en tu resistencia a aceptar que cada acontecimiento de tu vida es una pieza de un rompecabezas que solo el gran arquitecto puede ver completo, mientras tú solo observas fragmentos de madera astillada. Rumi nos invita a observar el proceso del pan. El trigo debe ser sembrado en la oscuridad, debe morir bajo la tierra, debe ser triturado por la piedra del molino y finalmente debe ser entregado al ardor del horno para convertirse en sustento. Si el trigo gritara por justicia a mitad del proceso, si se quejara de la presión de la piedra o del calor de las llamas, nunca llegaría a ser el milagro que alimenta al hambriento. Del mismo modo, tú te encuentras ahora mismo en alguna de esas etapas, tal vez bajo el peso de la piedra molturadora, tal vez en el silencio de la tierra oscura, y lloras pensando que el tiempo te ha olvidado o que la vida ha sido injusta contigo, pero el tiempo no pone las cosas en su lugar como un castigo, sino como una transformación necesaria. Lo que crees que es un retraso es en realidad una protección, y lo que sientes como una pérdida es a menudo la poda de una rama seca que impedía que la luz llegara a tu centro. El tiempo pone todo en su lugar porque el universo tiene un horror sagrado al desorden, y cada lágrima que has derramado en secreto está siendo contabilizada en una balanza que no se rige por la lógica del mercado, sino por la justicia de la armonía universal. En esta era de inmediatez, donde el ego exige resultados antes de haber sembrado la intención,
La sabiduría de Rumi actúa como un ancla en medio de la tormenta de la prisa. Te han enseñado a correr para no quedarte atrás. Pero Rumi te susurra que el que corre demasiado rápido se aleja de su propia sombra y pierde el rastro de su esencia. La justicia del tiempo se manifiesta en la perfecta sincronía de los encuentros y los desencuentros. Esa persona que se fue de tu lado, ese trabajo que no conseguiste, ese sueño que pareció desmoronarse justo antes de la cima, no fueron errores del destino, sino ajustes de la brújula divina para evitar que naufragaras en un puerto que no era el tuyo. El diagnóstico de tu dolor actual es la resistencia a la transitoriedad, el aferrarte a una versión de la realidad que ya ha cumplido su ciclo, como quien intenta retener las hojas amarillas del otoño por miedo a la desnudez del invierno. El tiempo pone todo en su lugar en el momento exacto en que dejas de intentar forzar la cerradura y comprendes que tú mismo eres la llave, pero la llave solo gira cuando el corazón está en paz con el ritmo de lo invisible. Escucha el lamento de la flauta de caña que tanto amaba Rumi. Ella canta porque fue arrancada del lecho del río y su música es el deseo de volver a su origen. Tu alma siente ese mismo anhelo, esa misma nostalgia por un orden que intuyes pero que no ves reflejado en tu realidad cotidiana. Sin embargo, la flauta solo puede emitir su melodía celestial porque tiene agujeros en su cuerpo, porque ha sido vaciada de su propia médula para que el aliento del músico pueda pasar a través de ella. Tus heridas, tus esperas y tus aparentes fracasos son esos agujeros por donde la gracia divina intenta tocar su canción en tu vida. El tiempo no está pasando sobre ti como una apisonadora, está pasando a través de ti como un escultor que retira el exceso de mármol para revelar la estatua que siempre estuvo allí. La impaciencia es la mayor blasfemia del buscador, pues implica que tú sabes mejor que el Creador cuándo es el momento de florecer. Si supieras que cada uno de tus suspiros está orquestado para llevarte a un encuentro con la gloria, dejarías de mirar el calendario con miedo y empezarías a mirar cada instante con la devoción de un amante que espera la llegada del amado. El tiempo pone todo en su lugar porque el lugar de cada cosa está determinado por su vibración y su pureza. Si te sientes fuera de lugar, es porque tu alma está en proceso de afinación. No puedes pedirle a un violín que suene bien si sus cuerdas están flojas o demasiado tensas. El tiempo es el afinador que, con mano firme y a veces dolorosa, ajusta tu tensión interna hasta que tu vida resuena con la armonía de las esferas. Deja de preguntarte por qué no ha llegado lo que esperas. La espera no es un espacio vacío entre dos eventos. Es el evento mismo. Es el crisol donde el plomo de tu ego se transforma en el oro de tu conciencia. Rumi nos enseña que el amado te tiene oculto por un tiempo, para que, cuando salgas a la luz, seas un sol que no depende de reflejos ajenos. Abandona ahora la orilla de tus certezas superficiales y sumérgete en la historia del cazador de serpientes que Rumi relataba para advertirnos sobre los peligros de nuestros propios deseos ciegos y la bendición de los retrasos divinos. Cuentan que un hombre buscaba con desesperación una serpiente en las montañas heladas, creyendo que su captura le traería fama y sustento, y tras mucho esfuerzo halló un espécimen de dimensiones colosales que parecía yacer muerto por el frío extremo. Lo arrastró hasta la ciudad con orgullo, exhibiéndolo como un trofeo de su victoria sobre la naturaleza, sin comprender que el sol del mediodía, ese representante del tiempo inexorable, empezaría a calentar las escamas de la bestia. Lo que el hombre consideraba su gran tesoro era en realidad su perdición, pues al despertar la serpiente por el calor del tiempo, devoró a su capturador y sembró el caos en la plaza. Esta enseñanza nos revela que a menudo aquello por lo que suspiras y cuya demora tanto lamentas
es una serpiente congelada, que la vida, en su infinita misericordia, mantiene alejada de tu calor. El tiempo pone todo en su lugar al no entregarte lo que pides cuando tu alma aún no tiene la fuerza para dominarlo, o cuando el objeto de tu deseo es un veneno disfrazado de seda. La aparente tardanza del destino es el escudo con el que lo absoluto detiene tu avance hacia el abismo, asegurándose de que cuando finalmente recibas tu herencia, no seas consumido por ella, sino que estés preparado para ser su señor y no su esclavo. Considera también la paradoja del ratón que intentaba guiar a un camello, creyendo en su pequeña soberbia que él era el conductor del camino, porque sostenía la brida entre sus dientes. El camello, con la paciencia de los siglos grabada en su piel, lo seguía con docilidad hasta que llegaron a la orilla de un río vasto y profundo que el ratón no podía cruzar. Fue entonces cuando el pequeño guía: tú eres ese ratón, cuando intentas imponer tus plazos al universo, cuando pretendes que el río de la vida se detenga o se seque para que tus pequeños pies no se mojen. El tiempo es el camello sabio que conoce la profundidad de las aguas y la distancia de los oasis. Él te permite creer que diriges el rumbo por un instante, solo para llevarte al borde de lo inabarcable y obligarte a pedir ayuda, a reconocer que hay un ritmo mayor que el de tus pasos apresurados. El lugar donde el tiempo te pone no es donde tu lógica dicta, sino donde tu humildad florece, pues solo cuando el ratón se sube a la joroba del camello puede cruzar el río que antes lo aterraba. El tiempo no llega tarde, simplemente está esperando a que sueltes la brida del control y aceptes que eres un pasajero en una travesía organizada por una inteligencia que no conoce el error. Rumi nos hablaba de la rama que parece balancearse sin rumbo bajo el viento del invierno, gimiendo por la pérdida de sus hojas y la ausencia de sus nidos. La rama no sabe que el invierno es el tiempo en que la savia se retira al corazón del tronco para fortalecer el núcleo, lejos de las distracciones de la superficie. Si la rama floreciera en medio del hielo, la escarcha mataría a su descendencia. El tiempo pone la primavera en su lugar exacto, no por un capricho del clima. Tú que hoy te sientes desnudo, despojado de tus adornos y azotado por el viento de la adversidad, debes comprender que estás en tu fase de fortalecimiento interno. No busques frutos en la estación de las raíces. El tiempo está trabajando en lo profundo de tu ser, allí donde nadie mira, construyendo la solidez que necesitarás para sostener el peso de la gloria que vendrá. La justicia del tiempo es tal que a cada periodo de vacío le corresponde una plenitud proporcional, pero solo si permites que el invierno cumpla su oficio sin intentar forzar un verano prematuro que solo traería flores débiles y frutos amargos. Escucha la sabiduría del león, que al ver su reflejo en el fondo del pozo, saltó hacia lo que creía era su rival, perdiendo la vida en la profundidad del agua, por no saber distinguir entre la realidad y la sombra. Tu impaciencia y tu juicio sobre el tiempo suelen ser ese salto al pozo del error. Juzgas tu presente basándote en el reflejo de lo que otros tienen o en la sombra de lo que crees que deberías ser a tu edad. El tiempo pone todo en su lugar al desgastar esas ilusiones, al obligarte a mirar hacia arriba, fuera del pozo de la comparación, para ver el cielo real que siempre estuvo sobre ti. La demora que tanto te angustia es el tiempo que el universo se toma para limpiar tu visión, para que dejes de luchar contra sombras y empieces a caminar en la luz de lo que realmente es sustancial. Nada de lo que te ha sido quitado era tuyo por derecho de alma, y nada de lo que te pertenece de verdad puede ser retenido por más tiempo del que dura un parpadeo divino. Una vez que has alcanzado la madurez necesaria para poseerlo. Recuerda la historia del hombre que buscaba un tesoro en su propia casa y viajó por el mundo entero solo para descubrir que el mapa que llevaba
lo devolvía al punto de partida. El tiempo no es una distancia que recorres, sino un proceso de retorno a tu propio centro. A veces, el tiempo te pone en el lugar del exilio, de la carencia o del esfuerzo extremo, no para alejarte de tu tesoro, sino para que desarrolles los ojos capaces de verlo cuando finalmente regreses a ti mismo. Si hubieras encontrado el oro el primer día, lo habrías gastado en bagatelas, pero después de años de búsqueda y fatiga, cuando el tiempo finalmente te revela el lugar de la riqueza, la recibes con la reverencia de quien conoce el valor de cada grano de arena. La providencia utiliza los años como un maestro que oculta la respuesta hasta que el alumno ha hecho todas las preguntas correctas. El tiempo es el pedagogo del alma y su rigor es el más alto acto de amor que puedas recibir, pues te garantiza que no recibirás nada que no puedas honrar. Observa el vuelo del halcón que se eleva sobre las corrientes térmicas sin mover las alas, confiando plenamente en la fuerza invisible que lo sostiene. El halcón no se queja de que el aire lo lleve hacia un lado u otro, porque sabe que su lugar es la altura, y la altura se alcanza aprovechando la dirección del viento, no luchando contra él. Tu vida es ese vuelo, y el tiempo es el viento, que te eleva o te hace descender según la necesidad de tu perspectiva. Cuando sientes que el tiempo te ha puesto en un lugar bajo y oscuro, recuerda que incluso el halcón debe bajar a la tierra para descansar y alimentarse, pero su esencia pertenece al cielo. El tiempo pone todo en su lugar, porque sabe cuándo necesitas la tierra para la humildad y cuándo necesitas el cielo para la visión. El desorden solo existe en tu mente, que desea un vuelo eterno sin comprender la necesidad del reposo. Confía en el flujo de las horas, como el halcón confía en el aire, sabiendo que el gran cetretero nunca te dejará caer más allá de lo que su mano puede sostener. En el mercado de la existencia, el tiempo es el único comerciante que no acepta monedas falsas. Él solo comercia con la verdad del corazón. Puedes intentar engañar al mundo con apariencias de éxito. Puedes fingir una paz que no posees, pero el tiempo, con su paso silencioso y constante, terminará por revelar la consistencia de tu material. Lo que está construido sobre la arena del ego se desmoronará bajo la lluvia de los años, mientras que lo que ha sido forjado en el fuego de la devoción y la integridad permanecerá intacto como las pirámides que se burlan de los siglos. El tiempo pone todo en su lugar al separar la paja del trigo en el granero de tu historia personal. No te lamentes por lo que se cae, alégrate porque lo que queda es lo que verdaderamente eres. La verdadera justicia no es que recibas lo que quieres. El tiempo es el único alquimista capaz de transmutar el plomo de tus miedos en el oro de tu libertad absoluta. Imagina por un instante la hormiga que camina sobre los intrincados dibujos de una alfombra persa. Para ella, la existencia es una sucesión de valles de lana roja y montañas de hilo negro, un laberinto sin sentido, donde los colores chocan y las formas parecen caprichos del azar. La hormiga se desespera porque no comprende por qué debe subir una cuesta de seda esmeralda para luego caer en un abismo de sombra, y en su pequeña mente de insecto juzga que el diseño es un error, que el tiempo que invierte en cruzar el tejido es un desperdicio de fuerzas. Pero el tejedor, que observa desde las alturas de su trono, ve la simetría perfecta de las flores, la armonía de los jardines representados y la justicia de cada nudo que fue apretado con la precisión del amor. Tú eres esa hormiga recorriendo el tapiz de tu propia vida, y el tiempo es el movimiento que te permite avanzar sobre las fibras del destino. Si te detuvieras a quejarte en medio de un hilo oscuro, nunca llegarías a la orilla desde donde se contempla la obra completa. El tiempo pone todo en su lugar al obligarte a caminar. Al no permitir que te quedes atrapado en la estrechez de un solo color,
pues solo a través del paso de los días y los años es que el patrón de tu alma comienza a revelarse ante tus ojos asombrados. La justicia divina no es algo que ocurre al final del camino, es el camino mismo siendo recorrido con la confianza de que no hay un solo hilo que esté fuera de su sitio, aunque desde tu perspectiva actual el suelo parezca cubierto de manchas incomprensibles. Recuerda la historia del hombre sediento que se encontraba frente a un muro alto, detrás del cual corría el agua fresca de un arroyo. El hombre sufría por la imposibilidad de calmar su sed, pues el muro representaba el tiempo y las barreras de su propio ego. En su desesperación, comenzó a arrancar ladrillos de la pared y a lanzarlos al otro lado para escuchar el sonido del agua al recibir el impacto. Cada vez que un ladrillo caía, el sonido del plash era una caricia para su alma, y se dio cuenta de que al quitar cada piedra, el muro se hacía más bajo y él se acercaba más a la fuente. Rumi nos enseña que el tiempo es ese proceso de ir quitando los ladrillos de la separación. Cada dificultad que superas, cada año que dejas atrás con integridad, es una piedra que cae y te permite escuchar con más claridad la melodía del amado. No maldigas el muro de tu espera, pues sin el esfuerzo de derribarlo, no habrías valorado la dulzura del agua, ni habrías desarrollado los músculos de tu fe. El tiempo pone todo en su lugar, al permitir que la distancia entre tú y tu deseo se convierta en el escenario de tu transformación. El muro no está ahí para detenerte, sino para asegurar que cuando finalmente llegues al agua, lo hagas con la sed justa, para beberte la eternidad de un solo sorbo. Rumi nos advierte sobre el peligro de ser como el hombre que guardaba un pájaro precioso en una jaula de oro, creyendo que el cautiverio era una forma de amor y que la seguridad de los barrotes era el lugar donde el pájaro debía estar. El pájaro, sin embargo, solo cantaba canciones de nostalgia, pues su lugar no estaba determinado por la riqueza del metal, sino por la inmensidad del cielo. El tiempo, actuando como el viento que finalmente oxida la cerradura, es el que pone al pájaro en su lugar real, el infinito. A menudo, el tiempo pone las cosas en su lugar rompiendo las jaulas que tú mismo has construido por miedo. Te quita la seguridad de lo conocido para entregarte la libertad de lo posible. Si te sientes arrojado fuera de tu zona de confort, si el tiempo ha desmantelado lo que creías sólido, no pienses que has sido desamparado. El tiempo te está devolviendo a tu elemento natural. Está sacando al pez de la pecera para devolverlo al océano, aunque en el proceso el pez sienta que está muriendo por falta de los límites que antes lo asfixiaban. La justicia del tiempo es devolver cada ser a su origen, y tu origen no es la tierra ni la posesión, sino la danza incesante de la luz divina. Considera la sabiduría de las ruinas, esas estructuras que el mundo considera fracasos y que Rumi veía como los cofres que esconden los tesoros más grandes. Se dice que los buscadores de oro nunca buscan bajo los palacios recién construidos, sino en los cimientos de las casas derruidas por el tiempo. Si tu vida se siente hoy como una ruina, si sientes que el tiempo ha pasado sobre tus ambiciones dejando solo escombros, regocíjate, porque es precisamente en ese estado de desolación donde el tiempo pone el tesoro en su lugar. Un corazón que no ha sido roto es un palacio cerrado, donde el orgullo se sienta en el trono. Un corazón que ha sido demolido por el paso de los años es un espacio abierto, donde la gracia puede ser encontrada entre las piedras sueltas. El tiempo no destruye por el placer de la ruina, sino para excavar el suelo donde la joya de la conciencia ha estado enterrada por siglos. Deja que el tiempo haga su trabajo de demolición. No intentes reconstruir las paredes de tu vieja identidad con el mismo cemento del ego. Permite que el vacío sea tu nuevo hogar, pues solo en el vacío el amado tiene espacio para depositar su presencia. En el lenguaje de los astros, cada planeta tiene su órbita y su velocidad, y ninguno intenta usurpar el lugar del otro ni acelerar su tránsito para complacer a un observador impaciente.
Hay una justicia silenciosa en el sistema solar, donde el tiempo es el director de la orquesta, asegurando que Júpiter no choque con Marte y que la Tierra reciba la luz justa para que la vida prospere. Tú eres un astro en tu propio sistema de relaciones y propósitos, y el tiempo está regulando tu órbita con una precisión que supera tu entendimiento. Si te sientes solo en el espacio profundo, si sientes que la luz de tu éxito está demasiado lejos, recuerda que estás siguiendo una trayectoria que ha sido trazada por la mano de la sabiduría absoluta. El tiempo pone todo en su lugar al mantener las distancias necesarias para tu crecimiento. A veces, necesitas estar lejos de lo que amas para que el deseo se convierta en devoción, y a veces necesitas estar cerca del fuego de la prueba para que tu alma se purifique. Nada está fuera de curso. Incluso tus aparentes desvíos son parte de la elipse que te conducirá en el momento exacto al abrazo del sol central. Escucha. El árbol no cuenta sus anillos para saber cuánto le queda de vida, sino para testificar cuántas tormentas ha integrado en su madera. El tiempo pone cada rama en su lugar según la dirección de la luz y la resistencia del viento. No hay una sola hoja que crezca por error, ni un solo nudo en el tronco que no sea el recuerdo de una lucha ganada. Tu historia es ese árbol y el tiempo es el clima que te da forma. Lo que hoy ves como una cicatriz en tu corteza, el tiempo lo revelará como el punto de mayor fortaleza en tu estructura. La justicia del tiempo es la perseverancia de lo real. Todo lo que ha sido hecho con amor y con paciencia terminará por elevarse sobre el dosel del bosque, mientras que la maleza del engaño y la prisa se secará a tus pies. Ten fe en el jardinero que no tiene prisa, pues él sabe que el roble más majestuoso, confiando en que la tierra siempre cumple su promesa de poner cada semilla en el lugar sagrado de su propio florecimiento. Hemos llegado al umbral donde el río se rinde ante el océano y donde las palabras, agotadas por su propio peso, deben disolverse en el silencio que todo lo comprende y todo lo ordena. A lo largo de este viaje, por los senderos de la sabiduría sufí, hemos comprendido que el tiempo no es un carcelero que nos encadena a la espera, sino el mensajero silencioso de una justicia que opera más allá. Rumi nos recuerda a través de la historia del hombre que perdió su caballo, que lo que hoy llamamos una desgracia es a menudo el velo que cubre una bendición inmensa que el tiempo aún no ha terminado de desenvolver. Cuando el animal escapó, el pueblo lloró su mala suerte, pero cuando regresó con una manada de corceles salvajes, el pueblo celebró su fortuna, y cuando su hijo se rompió la pierna intentando domarlos, volvieron a lamentarse, sin saber que esa herida salvaría al joven de ser reclutado para una guerra mortal. Así es como el tiempo pone todo en su lugar, moviendo las piezas de un tablero infinito, donde lo que parece una pérdida es un ahorro y lo que parece un retraso es una protección sagrada contra un abismo que no estábamos destinados a cruzar. No te apresures a juzgar tu presente con las herramientas oxidadas de tu lógica, pues el tiempo es un maestro que solo revela la lección completa en el último párrafo de la historia, asegurándose de que cada suspiro y cada lágrima encuentren su contraparte en una alegría que no conoce el desgaste de las horas. La justicia del tiempo es la justicia de la armonía, esa fuerza que obliga a la noche a retroceder ante el alba y al invierno a inclinarse ante el primer brote de la primavera, sin que medie una sola orden humana. Si sientes que la vida ha sido injusta contigo, que has entregado amor y has recibido indiferencia, o que has sembrado esfuerzo y has cosechado silencio, debes mirar hacia la profundidad de la tierra, donde la semilla no reclama su derecho al sol mientras está siendo desintegrada por la humedad.
El tiempo pone todo en su lugar al permitir que lo que es falso se marchite por su propia falta de raíz, mientras que lo que es verdadero se fortalece en la oscuridad de la prueba. Nada que haya nacido del corazón puede perderse en el vacío, pues el universo es un eco perfecto que devuelve con exactitud la vibración que hemos emitido, aunque el retorno tarde décadas en completar su arco. Rumi nos dice que si el amado cierra una puerta ante ti, es solo para que busques la entrada secreta que conduce directamente a su jardín privado, una entrada que nunca habrías encontrado si el camino principal hubiera permanecido abierto y fácil bajo tus pies. El tiempo es el guardián de esa entrada secreta, y su labor es agotarte, despojarte de tus falsas certezas y reducirte a lo esencial, para que cuando finalmente entres, no lleves contigo nada que no sea puramente tuyo. Debemos reconocer que el mayor acto de rebelión contra el sufrimiento es la entrega absoluta al ritmo de lo invisible, aceptando que el lugar donde te encuentras hoy, con todas sus carencias y sus anhelos, es el lugar exacto donde el cosmos necesita que estés para que tu luz alcance la frecuencia necesaria. El tiempo pone todo en su lugar, porque el lugar es el estado de conciencia, no una coordenada geográfica o una cifra en una cuenta bancaria. Cuando tu alma se pone en su lugar de paz, el mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse. No busques mover las montañas de tu destino con las manos del ego. Busca mover el centro de tu ser hacia la confianza total y verás cómo el tiempo, ese servidor fiel de la divinidad, comienza a traer hacia ti los encuentros, las soluciones y los milagros que antes parecían huir de tu presencia. La impaciencia es el grito de quien cree que está solo en el universo, mientras que la paciencia es el canto de quien sabe que está siendo sostenido por una inteligencia que cuenta hasta el último cabello de su cabeza y que no permitirá que ni un solo átomo de su felicidad se pierda en el camino. El tiempo pone todo en su lugar también al final de nuestra jornada terrenal, cuando el alma se desprende del cuerpo como el pájaro que finalmente recuerda la dirección de su nido original. Rumi celebraba su propia muerte como su noche de bodas, el momento supremo en que el tiempo dejaría de ser una medida de separación para convertirse en la eternidad de la unión. Mientras caminas por este mundo de sombras y reflejos, utiliza el tiempo no como un recurso que se agota, sino como una ofrenda que se entrega. Cada momento vivido en presencia, cada gesto de amor desinteresado y cada palabra de verdad son hilos de oro que estás enviando hacia el futuro, donde el tiempo los está tejiendo en la corona que te espera. La verdadera justicia es que no te llevarás nada de lo que has acumulado, pero serás poseído por todo lo que has dado. El tiempo se encargará de disolver tus posesiones, pero cristalizará tu esencia hasta que sea indistinguible de la luz del amado. Esta es la gran promesa de la filosofía sufí, que nada de lo que es real puede ser amenazado por el paso de los siglos, y que al final del camino, cuando mires hacia atrás, verás que incluso los momentos que llamaste perdidos estaban siendo utilizados para construir el puente hacia tu libertad definitiva, como un acto de gratitud sagrada por este conocimiento que ha sido depositado en tu espíritu, como una forma de sellar este contrato de luz con el poder infinito. Te invito a realizar un gesto de correspondencia en este plano de las formas, suscribirte a este canal y colocar tu like como actos de agradecimiento. Una manera de decir al amado que estás dispuesto a mantener el flujo de la sabiduría circulando en tu vida y en la de otros buscadores que, como tú, aguardan una señal en medio de la niebla. Deja que tu suscripción sea el testimonio de que has aceptado el tiempo divino y que confías en el orden perfecto de tu existencia. Al dar este paso,
te conviertes en parte de una comunidad de almas que han decidido dejar de luchar contra el reloj para empezar a danzar con la eternidad. Que este encuentro sea el inicio de una nueva forma de caminar sobre la tierra, con los pies firmes en el presente y el corazón volando en las alturas de la certeza, sabiendo que el tiempo es tu aliado más fiel y que, bajo su mirada vigilante, todo, absolutamente todo, ya está encontrando el lugar sagrado que le corresponde en la gloria de lo absoluto. A medida que el silencio vuelve a reclamar su espacio, lleva contigo la seguridad de que el maestro Rumi sigue susurrando en el viento que agita tu ventana, recordándote que el amor es el único reloj que no se detiene y que la verdad es el único lugar donde siempre estarás a salvo. El tiempo pone todo en su lugar y hoy ese lugar es tu corazón encendido por la llama de la revelación. No permitas que el ruido del mundo apague este fuego, pues es la única brújula que necesitas para atravesar el océano de los días. La justicia divina ya ha dictado su sentencia sobre tu vida. Has nacido para la plenitud, has sido diseñado para la victoria sobre el olvido y has sido convocado a este instante para recordar que eres un fragmento del infinito jugando a ser humano. Confía en el proceso, bendice la espera y ama el misterio, porque en el gran diseño de lo invisible, tú ya has llegado a casa, aunque tus pies aún sientan el polvo del camino. El tiempo ha cumplido su misión hoy al traerte hasta aquí. Ahora, permite que tu vida sea el poema que el tiempo escriba para celebrar la belleza de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Vivi. Hasta la próxima.